Buenos días, chicos. Aquí estoy otra vez con el realismo, tal y como os había prometido, y voy a ver si lo hago un poco más corto, que creo que me he pasado. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar con las características fundamentales del realismo como movimiento literario. Si bien es imposible pasar a él sin señalar que en el contexto histórico sigue habiendo enormes tensiones, ¿de acuerdo? Se siguen sumando distintos regímenes políticos, pero lo más interesante es que el siglo termina con el desastre del 98, que supone una finalización con la hegemonía del Imperio Español en todos los aspectos. Curiosamente nos dará pie para un movimiento literario, pero eso lo dejamos para el próximo curso académico. Bien, vamos a ver. Realismo, segunda mitad del siglo XIX. Es el movimiento literario por excelencia y además en él destaca sobre todo la novela. ¿Os acordáis que hemos dicho más veces en clase que los movimientos literarios son cíclicos? Lo que me sirve en uno no me servirá en el otro. Pues esto es lo que pasa entre romanticismo y realismo, ¿de acuerdo? Son opuestos en muchas cuestiones. Como género literario, como dije antes, destaca la novela y algunas de sus características, pues que frente a la subjetividad del romanticismo ahora hablamos de objetividad. Frente a la plasmación de sentimientos o de cuestiones totalmente personales, ahora hablamos de describir la vida que nos rodea. Se describen fiel y minuciosamente ambientes y personajes, temas sociales, burgueses. El tema del adulterio, sobre todo en la mujer casada, adquiere una importancia extraordinaria y algunos de los autores más importantes serán Pérez Galdós, Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas Clarín, si bien también hay algunos otros nombres, lógicamente. Pero no podemos pasar del realismo sin mencionar un poquito el naturalismo. Mirad, es una corriente que viene de Francia, sobre todo de la mano del autor Émile Zola, muy importante en aquella época, y que en España deja pozo sobre todo para una autora muy reconocida, que es Emilia Pardo Bazán. Hay un artículo que ella publica titulado La cuestión palpitante, en la que deja señaladas cuáles son las señas de identidad de este movimiento, si bien literariamente hablando su obra más significativa será Los Pazos de Ulloa, que servirá de pie posteriormente para lo que hará Valle Inclán en el próximo siglo, pero de eso hablaré más adelante. También dicen las malas lenguas que la Pardo Bazán, como se la conocía, tuvo algún que otro afer con Pérez Galdós. Pero indudablemente la figura por antonomasia de la novela española del XIX es Benito Pérez Galdós. Es más, para algunos, el mejor novelista, incluso después de Cervantes. Él es canario de nacimiento, pero desde muy joven se afinca en Madrid y ahí pasa gran parte de su vida. Traduce a Dickens, a Balzac, de los cuales utiliza algunas de sus características literarias, ¿vale? Por ejemplo, de Balzac toma la aparición de personajes secundarios que luego los convierte en protagonistas en algunas obras, o de Dickens la ternura y el cariño con el que trata a muchos de sus personajes. Es miembro de la Real Academia Española y, curiosamente, su candidatura al Premio Nobel es vetada en el año 89, ¿de acuerdo? Bien, él muere en enero, además en unas circunstancias vitales realmente muy serias. Podemos dividir su trayectoria literaria en 4 etapas. En la primera, los episodios nacionales, por las que es total y absolutamente conocido. Es una forma de contar la historia del XIX tan sumamente convulsa, tan sumamente radical en algunos aspectos, y a esos elementos de carácter realista, de carácter realmente histórico, ofrece también cuestiones que ficciona, ¿de acuerdo? Por eso se suele decir que leer los episodios nacionales, aparte de adquirir los conocimientos literarios adecuados, también te sirve para conocer muy bien la historia de España. Segunda etapa. En esa segunda etapa hablamos de lo que se llaman las novelas de tesis, que plantean un conflicto, es una concepción maniqueísta, buenos frente a malos. Los buenos, lógicamente, siempre van a ser los liberales y los malos, según su concepción, los conservadores. Tercera etapa, se conoce con el nombre de novelas españolas contemporáneas y ahí publica algunas de las obras más representativas tras los episodios nacionales, por ejemplo, Fortunata y Jacinta o la de Bringas, en la que disecciona magníficamente bien la sociedad española, especialmente madrileña del momento que él conocía, porque estaba viviendo en ese momento allí. Bien, y la cuarta etapa ya son de carácter quizás un poco más diferente. Son novelas que se consideran idealistas y en las que además ofrece muchísimas técnicas narrativas que servirán de pie para los futuros escritores en nuestro país, especialmente a partir del 20. Y en la última etapa se dedica sobre todo a la creación dramática, ¿vale? Pero también tenemos que hablar de otro autor que es Leopoldo Alas Clarín.
él es zamorano de nacimiento, si bien también, como le pasa a Galdós, se afinca desde determinado momento en Oviedo y allí es donde pasa casi toda su vida. Además ejerce la docencia en la Universidad de Oviedo. Mirad, Clarín recibe la influencia del naturalismo, escribe sobre todo novelas cortas, cuentos, ¿vale? Es decir, es una narrativa breve, unos 80 a 100 cuentos, de los que destacan sobre todo Pipao, Adiós Cordera, pero sobre todo es conocido por su único hijo, que es una novelita muy corta, y sobre todo y ante todo por La Regenta. Mirad, La Regenta es una obra que se publica en 2 volúmenes, en 2 partes. En la primera se cuentan o abarca 3 días y la segunda 3 años. Hay 3 personajes fundamentales, que son Ana Ozores, la protagonista, que es la regenta, Fermín de Pas, su confesor, y Álvaro Mesía, galán que quiere conquistar su amor, pero es un galán muy venido a menos, ¿de acuerdo? Realmente lo que cuenta la novela es la historia que hay entre Ana Ozores y su confesor. Y es un tema muy del gusto de la época porque se plantea que verdaderamente esta mujer acaba cometiendo adulterio, ¿de acuerdo? Y ese tema para autores como Flaubert, el autor de Madame Bovary, o Tolstoy, el autor de Ana Karenina, son muy del gusto de esta época. Es decir, es un tema que se trata con mucha asiduidad. Nunca aparece el nombre de Oviedo en la novela, siempre aparece el de Vetusta, ¿de acuerdo? En realidad, para muchos críticos es la verdadera protagonista de la historia. Y esto de cambiar el nombre de la ciudad, utilizar otro término solamente de índole literaria, es algo que utilizarán muchos autores posteriormente, ¿de acuerdo? Bien, chicos, de momento no tengo nada más que deciros. Espero no haberos aburrido demasiado. Venga, hasta la próxima.